Las profesiones, las artes y los oficios tienen un punto en común como generadores de valor para la sociedad. Por eso en Cuarto de Hora Radio, Hipatia Hurtado abren un espacio para conocer lo que sucede en el mundo del trabajo. Saludamos a esta hora, 6 de la tarde, a toda la audiencia de Cuarto de Hora Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Mundo del Trabajo. Hoy conoceremos de primera mano las denuncias de las trabajadoras y trabajadores de Migración Colombia, quienes le comunicaron al país que alrededor del 60% de los empleados se encuentran en aislamiento por contagio masivo. También estamos con la concejala Susana Muhammad. Ella acaba de salir de un debate sobre la emergencia en Bogotá y tenemos también información de primera mano sobre las propuestas que hace la bancada de la Colombia Humana UP a la alcaldía de Bogotá. Soy Hipatia Hurtado y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Bienvenido Edison Bonilla, él es secretario del Sindicato de Migración Colombia, también es presidente de la dirección del Observatorio de Asuntos Migratorios, filial de la Central del Trabajo CTU. Edison, buenas tardes. Patia, muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted y a la concejala Susana, un saludo especial para todos los que me están escuchando en estos momentos y nos están viendo en este programa. Mi nombre es Edison Bonilla, funjo como director del Observatorio Colombiano de Asuntos Migratorios, filial de la CTU, y secretario general del Sindicato CENCO de Migración Colombia. Muchas gracias, Edison. Bienvenida, Susana, a esta tu casa del mundo del trabajo. Gracias, Hipatia, un gusto volver a estar acá y también un saludo especial a Edison y que esperemos que esta situación con los trabajadores del aeropuerto tenga respuesta por parte del gobierno. En este programa también queremos hacer un poco de pedagogía sobre cómo se organiza el sindicalismo y es que tenemos las organizaciones de base, tenemos los sindicatos que se unen y forman federaciones, las federaciones forman la central y la central CTU. CTU-USTRAP, Unión Sindical Colombiana del Trabajo, es una de las 7 centrales que tenemos en el país. Bueno, le recordamos a nuestra audiencia que le pueden dejar sus mensajes, sus comentarios a nuestros invitados en el chat, que les vamos a estar dando respuesta. Y bueno, para empezar, quisiera contextualizar un poco a la audiencia sobre los perfiles de las trabajadoras y los trabajadores que representa este sindicato de Migración Colombia, la dirección del Observatorio de Asuntos Migratorios. Generalmente pues nosotros vamos al aeropuerto, interactuamos con algunas personas, pero hay unos empleos que están invisibilizados. Entonces, cuéntanos, por favor, Edison, qué tipos de contratación tienen, cómo se está manejando el tema de plantas, si hay qué porcentaje de trabajadores y trabajadoras están de planta, y si tienes de pronto el dato de que trabajadores son mujeres. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia es una entidad de orden nacional de nivel ejecutivo bastante nueva, fue con la última reestructuración del Estado en el año 2012, nace aproximadamente con 900 funcionarios provenientes del DAS. Ellos somos reubicados a esta nueva entidad, fuimos creciendo y al día de hoy tenemos una planta aproximadamente de 1.350 empleados, de los cuales un 90% ya se encuentran en carrera administrativa, porque gracias a una gestión que se hizo con el sindicato y la entidad, se prohibió la planta hace poco. En estos momentos, producto del acuerdo nacional en donde participó la central CTU y el sindicato OCENCO, se logró una ampliación de planta de 80 cupos. Digamos lo que no fue ampliación como tal, sino una formalización de aquellos empleos que estaban en contratación y pasó a ser ya planta definitiva. La única problemática que vimos es que la gestión del actual director es que esos 80 empleos que se logró a través del ejercicio del derecho de asociación y de la central CTU, los nombró en cargos de libre nombramiento y remoción. Para nosotros consideramos como organización y como observatorio que no debe haber sido la mejor manera, pues porque quedan supeditados al ordenador del gasto, en qué momento lo saca. Y obviamente es evidente que Migración Colombia es una entidad que con 1.300 funcionarios no pueden funcionar en el país. Nosotros tenemos, en Colombia hay más de 1.5 de diferentes países y 1.300 funcionarios, de los cuales 600 son operativos, no pueden controlar la inmigración en este país. Es difícil, eso lo estamos viendo ahorita en los aeropuertos, como usted lo decía, Hipatia. Hay un porcentaje muy alto de funcionarios que por
enfermedades de comorbilidad están en sus casas, no están haciendo su labor. Los pocos que van se están infectando, ya hay fallecidos. Entonces es difícil controlar solo el tema del aeropuerto El Dorado. Imagínense otros extranjeros y otras situaciones en todo el territorio nacional. Y en Bogotá, no más lejos, es difícil para nosotros controlar eso. Y realmente sí hay un déficit de planta, a pesar de que se logró una incorporación, pero el gobierno siempre ha sido ajeno en querer dar dinero para poder ampliar las plantas o reestructurar la entidad. Y más Migración Colombia que realmente lo necesita. Precisamente yo hago parte de esa mesa de planta de la función pública y nos damos cuenta que no avanza, que se presentan unos obstáculos, no solamente por parte de, pues desde prácticas antisindicales, sino por parte del gobierno. Entonces es lamentable que en este momento las trabajadoras y trabajadores requieran pasar de OPS, de contratos por prestación de servicios, a contratos de planta, y esta mesa a nivel nacional que ganamos también en una concertación nacional no avance. Entonces, esas son las denuncias. Muy bien. Susana, cuéntanos desde el Consejo de Bogotá. Ya tienes como un panorama de lo que sucede con los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto. Ustedes han venido haciendo un monitoreo, han visitado las instalaciones, atendiendo también al llamado de la ciudadanía para que se cumplan con los protocolos. Ustedes, con base en toda esa información, han hecho unas propuestas a la alcaldía de Bogotá. Cuéntanos cuál es la percepción que tú tienes del manejo que se le ha dado a la operación del aeropuerto El Dorado desde el inicio de la pandemia, y cuáles son esas recomendaciones que ha hecho y esas propuestas que se ha hecho desde la bancada de la Colombia Humana UP. Bueno, la verdad, el Consejo de Bogotá tiene una comisión de seguimiento del COVID-19 que visitó el aeropuerto El Dorado, sobre todo al principio cuando iba a haber la reapertura, después más o menos hacia el mes de septiembre, después de que se decidió volver a abrir el aeropuerto que duró cerrado durante algunos meses en la cuarentena estricta. Y es importantísimo lo que decía Edison frente a la estabilidad laboral de las personas que están allí. Segundo, a que hubo realmente muchísimas quejas de que no habían protocolos claros, sobre todo en la primera fase de la pandemia antes de que cerrara el aeropuerto. Pero lo que muestra obviamente un aislamiento y un posible contagio, y fue un punto clave que hemos identificado, es que cómo es posible que a partir del mes de noviembre, cuando en el resto del mundo se está empezando a generar la alerta por la segunda ola de contagios en otros continentes, especialmente en Europa, aquí se quite la exigencia de que los turistas presentaran la prueba de PCR negativo. O sea, mientras en el mundo, y ustedes ven la operación aeroportuaria, hay un mapa que presentamos hoy muy interesante del mes de noviembre, cómo estaba a principios entre noviembre y diciembre la operación aeroportuaria del mundo. Prácticamente toda la operación aeroportuaria, fuera de pocos países, tenían restricciones de ingreso, restricciones de vuelo y restricciones de los países de donde podían viajar. Y uno de los pocos países que no tenía ninguna restricción era Colombia, y esas restricciones no eran gratis, esas restricciones eran porque la segunda ola o la segundo pico de la pandemia ya estaba cerrando países europeos y generando estas contingencias. Entonces, aquí se priorizó por parte del gobierno Duque primero el tema de la economía, primero el apoyo a las aerolíneas, antes que la seguridad de los colombianos frente al tema del virus. Él se demoró primero en cerrar el aeropuerto en marzo, pero una vez se reabrió, que empezó con algunos vuelos nacionales, luego internacionales, fueron abriendo sin generar todas las medidas de contención y sin evaluar críticamente. Fíjense que apenas hasta la semana pasada cierran los vuelos de Inglaterra por el tema de la segunda cepa, pero el anuncio de la segunda cepa viene desde diciembre y ya está el tema de la cepa en Brasil. Entonces, esto es una dinámica geopolítica. Lo que dice la OMS es que la pandemia no va a terminar en ningún país hasta que terminen todos los países. Por lo tanto, las conexiones internacionales son críticas para la economía, pero también para la salud. Y al tener digamos, mientras esto pasaba en el mundo, entonces lo que está haciendo el presidente Duque en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, que es el más grande, y en general en el país, es frenando la exigencia de que las personas que vinieran del exterior pues tuvieran la prueba PCR negativa. Además de eso, que esto ya es sistémico en todo el país, pero también lo vemos en Bogotá y aplica para la situación del Dorado,
¿Qué pasa con esos viajeros una vez entran por el aeropuerto, pasan por los funcionarios de Migración Colombia, donde entonces no sabemos si tienen el virus, si no tienen el virus, cuáles son las protecciones que tienen las personas del aeropuerto, cuáles son los horarios de trabajo? Vienen y entonces ya entran al país y supuestamente deben encuarentenarse voluntariamente. A ver, ¿quién le hace seguimiento a eso? ¿Dónde está lo que ellos llaman pruebas, rastreo y aislamiento sostenible? Eso se dejó al libre albedrío de la población. Eso es como sí, es como una especie de recomendación, pero no hay una obligatoriedad como en otros países donde las personas que vienen de ciertos países son aisladas, tienen unos protocolos muy estrictos de sus viajeros, y eso incluye también el paso, obviamente, por el aeropuerto. Obviamente, la muestra de que los protocolos fueron insuficientes, pues es la situación que denuncia Oviedo. Con respecto a estas recomendaciones que ustedes han hecho en las funciones de veeduría y control a la administración distrital, se han dado estos espacios de diálogo social, hay una concertación, y hay, digamos, una disposición para acatar las sugerencias. Hemos hecho un control político muy riguroso en las sesiones del Consejo, que pasó desde el plan de desarrollo, donde fuimos la bancada que más propuestas presentó de todas las bancadas, eso además declarado públicamente por la alcaldesa Claudia López, y donde hubo mesas de trabajo con la administración. Muy pocas cosas realmente se recibieron. Luego hicimos un trabajo de propuestas en todo este marco del nuevo contexto de la pandemia, económicas, sociales, de tipo sanitario. Participamos con las organizaciones de la salud, los sindicatos, en las cartas que fueron enviadas al presidente Duque sobre las medidas, y luego enviamos 2 cartas específicas a la alcaldesa sobre medidas, una en abril y otra sobre recomendaciones en julio, especialmente sobre el tema de la atención primaria en salud, que significa que la pandemia se maneje como desde una perspectiva preventiva. Sin embargo, se ha mantenido una visión, tanto por la alcaldesa como por el gobierno nacional, de un manejo reactivo, o sea, un manejo de atender la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el indicador que nos la pasamos pegados? Si hay camas de UCI o no. Pues que si usted ya llega a una cama de UCI, 50% de los pacientes que entran no salen. O sea, si usted ya llegó a la cama de UCI, nadie evitó que usted se contagiara, nadie evitó que usted se agravara, y nadie evitó que usted de pronto con sus comorbilidades, con su situación de dificultad de salud, pudiera prevenir el contagio de COVID-19. Entonces, eso realmente hoy en el debate de control político quedó clarísimo, que este segundo pico tan dramático que estamos viviendo en Bogotá, que también se está viviendo en el mundo, no hubo una preparación suficiente, y pues aunque hay un buen diálogo, de verdad que pues la bancada de Colombia Humana ha votado prácticamente todo negativo en el Consejo, porque realmente la administración no cambia el rumbo con la profundidad que necesita la crisis social, económica y de sanidad que hay en la ciudad y que se va a mantener durante todo este gobierno. Entonces, que aquí creen que la vacuna es como la bala mágica, no lo es. Y vamos a hablar un poquito más por qué no lo es, aunque es importante, aunque hay que hacerla urgente, no va a solucionar el problema que se está derivando de la pandemia en el corto plazo. Gracias, Susana. Bueno, recordar también a la audiencia que la Organización Internacional del Trabajo emitió unas recomendaciones desde el inicio de la pandemia para esta reactivación económica y también para proteger a las personas en sus lugares de trabajo. Esto no se ha tenido en cuenta y vemos que también hay una falta frente a la recomendación al convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta tripartita. Quiere decir que todas estas decisiones se deben tomar entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Bueno, vemos que los espacios de diálogo social pues no se están abriendo de manera efectiva. Cuéntanos, Edison, vamos a centrarnos un poco en la denuncia que hizo el Sindicato de Migración Colombia, que hicieron ustedes como trabajadoras y trabajadores ante los medios de comunicación. Denuncian que hay una falta de personal, lo que ya nos has venido contando, que hay numerosos casos de COVID-19 entre los oficiales. Para este sábado 9 de enero, la noticia nos dice que hubo 6 trabajadores de la entidad adscrita a la Cancillería de Colombia y que el 60% de los trabajadores se encuentran aislados por ser sospechosos de contagio. Quisiera también que nos ampliaras esta denuncia y que nos aclararas un poco el pronunciamiento que hace Migración Colombia
digamos que dice todo lo contrario, que no hay un 60% de contagios, que hay un 15%, que todo está controlado. Entonces, ellos, ¿por qué hacen, digamos, emiten este comunicado a la opinión pública? Quisiera comentarles un poco frente a lo que ha pasado en estos últimos días en cuanto a las noticias, a los medios, en cuanto tiene que ver con Migración Colombia y a las denuncias que han hecho los diferentes sindicatos de Migración Colombia, entre esos nosotros como el Observatorio. Nos hemos dado cuenta que efectivamente a Colombia llegan ciudadanos nacionales y extranjeros contagiados y no hay control. Y no quiero, aquí no se trata de echar la culpa quién es el responsable, si es la entidad, si es el gobierno. Creo que es que todos hemos fallado en cierto momento porque tanto la entidad como Migración Colombia desde el inicio de la pandemia o creo que hasta el mismo gobierno, como lo dijo la doctora Susana, no estaba preparado para esto, o no teníamos protocolos, y, mejor dicho, nos cogió a todos fuera de base, y como lo recabó Susana, el segundo pico, no aprendimos del primero, y repitió el segundo, y no teníamos un plan de acción, y pues eso es delicado desde el tema de la administración pública. Pues nosotros como trabajadores, pues tenemos que ir a trabajar, pues porque si no trabajamos no nos pagan. Pues vuelvo y le digo, o sea, si hay un 60% que está trabajando, el 40% trabaja desde sus casas, pero el gobierno puede pretender que con ese 60% cubra la demanda de los vuelos como si esto no hubiera pandemia. Lo que se ha visto en los vuelos que están llegando al país es que llegan llenos. Ustedes se dan cuenta en estos videos, llegan llenitos, aquí no hay silla intercalada, aquí vienen con su tapaboca, lo que les interesa es simplemente compren el tiquete bien costoso, lleguen a Colombia, si tiene COVID o no, siga, baje para su casa, sencillito, el trabajador lo atiende, un círculo de ventilación que hay en El Dorado donde el virus se tose y técnicamente todo el mundo se enferma porque allá el área de circulación es cíclico, eso es, ahí gira entre todos. Entonces es muy difícil, sí desde el observatorio hacemos un llamado al gobierno nacional y al Ministerio de Salud y a todos los entes de control, pues para que por favor establezcamos unas herramientas y partamos desde la parte privada, de las mismas líneas. El sindicato le ha dicho, los sindicatos y el observatorio le ha dicho al director, restrinjan los vuelos, pero es una política de Estado, y Patia, y pues es difícil nosotros como trabajadores ir en contra de eso. Le hacemos un llamado al presidente para que restrinja. Muchos países en Europa, como lo comentó la doctora Susana, ya cerraron vuelos, no nos permiten la entrada. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no nos dedicamos a cuidar la salud de los trabajadores y de todos los ciudadanos, que es lo que en estos momentos nos importa? El segundo pico es fuerte y uno ve noticias y esto está mutando y cada vez va a ser peor, y pues creo que la salud no puede estar por encima del dinero ni el capital privado. Y pues esperamos, Hipatia, que este año con la negociación colectiva estatal participemos y podamos meter en la agenda de esa negociación aspectos que cubran todo lo que nos deja el 2020 frente al tema del COVID, porque pues es claro que esto se va a repetir. Bueno, recordarle a la audiencia que a principio de año, en el penúltimo mes de febrero, los sindicatos radican a las centrales obreras, radican sus pliegos de solicitudes ante las entidades para empezar los procesos de negociación colectiva. Y muy bien, entonces, bueno, Susana, vemos que el panorama es alarmante, el virus, se denuncia desde el principio que el virus llega con estos vuelos internacionales. El edil de la localidad de Fontibón, Edwin Marulanda, les envía un gran saludo y le pregunta específicamente a la concejala qué estrategias, digamos, se han implementado para proteger a esta población que se encuentra en esa localidad. Él lo ve pues de manera muy preocupante. Esa pues la primera pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, entonces vemos este panorama que Edison nos muestra y eso se ve reflejado en el colapso de la red hospitalaria. En Bogotá, yo vivo aquí en la localidad de Kennedy, el hospital que tenemos para 1 millón de habitantes público se inundó la semana pasada. También vimos las aglomeraciones de las personas buscando una cita, acceder a este derecho a la salud, que no lo tienen en este momento. Entonces, evidenciamos que hay, digamos, una desconexión de las decisiones que se toman a nivel nacional, distrital, con lo que sucede en los territorios en Bogotá. Cuéntanos un poco también sobre el debate que se dio hoy en el Consejo de Bogotá por la declaración de la alerta roja en Bogotá. La situación es muy delicada y yo creo que esta situación hay que verla en dos partes. La primera parte, y se trata de omitir eso en el país, pero yo creo que nosotros debemos ser rigurosos.
que es dónde y a quién le cabe la responsabilidad de lo que está pasando. Lo que dijo Edison fue muy importante, no aprendimos del primer pico. Digamos, allí simplemente pasa una situación grave, hay 5.000 muertos en Bogotá del primer pico, eso no es cualquier cosa, y decimos, no colapsamos, todo sigue bien, vamos para la apertura económica, aquí la ciudad se puede reabrir, y nos dormimos en los laureles. Entonces hoy estamos en un segundo pico que es increíble que sea más fuerte que el primero cuando ya teníamos una experiencia de unos meses anteriores. Y como dice Edison en el aeropuerto, no nos preparamos para este segundo pico. Somos como el estudiante que nos están soplando el examen y lo vamos perdiendo, porque lo que va pasando en Europa se va replicando acá. La pandemia ha sido como calcada. Allá tuvieron pico en abril, acá tuvimos pico en julio, en agosto. Allá empezaron segundo pico en septiembre, octubre, acá empezamos segundo pico en enero. Y así vamos detrás de los eventos. ¿Qué pasó específicamente en Bogotá? Lo primero que dijimos en el debate era que se asumieran las responsabilidades políticas. Esta bancada está pidiendo la renuncia del secretario de Salud, porque es que acá necesitamos la vigilancia epidemiológica y aquí son las autoridades de salud en la ciudad las responsables, desde la alcaldesa hasta el secretario, del bienestar y del manejo de esta pandemia. ¿Cuál fue el error? Varios errores y improvisaciones de la administración en esa primera parte de definir responsabilidades claras. ¿Con qué ánimo? Con que podamos cambiar el rumbo, porque como dice Edison, ya estamos en Europa en la tercera ola y entonces aquí vamos a creer que esto se resuelve en unas pocas semanas. Supuestamente el secretario de Salud dice, la otra semana aquí ya el pico empieza a bajar, vaya usted a saber eso, y creemos que aquí entonces esto va a seguir con una vacuna absolutamente incierta. Errores rápidos para el aprendizaje, no, para asumir responsabilidades y exigir desde la ciudadanía. Primero, se hace una apertura económica en Bogotá en septiembre, donde se quitan todas las medidas de restricción. Obviamente entendiendo la presión de la situación económica, la situación del empleo, pero se quitan todas las medidas. Y se hace un acuerdo con las EPS, que es el programa que lanza Claudia López, que se llama Pacto para Seguir Cuidándote. Es un acuerdo con las EPS en donde se le delegan a las EPS, supuestamente en concurrencia con el distrito, pero ahí entonces falla la vigilancia y el control de la Secretaría de Salud, para que a ellas hagan lo que se llama el rastreo, las pruebas y los cercos epidemiológicos, para que ellas cuiden a las personas con comorbilidades, para que ellas miren entonces los equipos domiciliarios para cuando haya una situación y para que se siga aumentando el número de UCIs. Cuando usted ve el ritmo de crecimiento de las UCIs, pues primero se enfoca todo el tema en las UCIs. El tema de rastreo en Colombia no funcionó, ni de los cercos epidemiológicos. Entonces ya un mes después el gobierno nacional dijo, ¿sabe qué? Si usted es sintomático, usted ya tiene prueba positiva, entonces usted se encierra en la casa y vamos a encuarentenar a toda su familia y ya dejamos de hacer pruebas. Y entonces vinimos a una política pública que se llama el autocuidado. Entonces delegamos a las EPS, sistema fragmentado que no es para atender una pandemia de salud pública. Después le entregamos la responsabilidad a los ciudadanos y le decimos, es el autocuidado. O sea, usted responda. Ay, si usted responde, ¿con qué va a responder si usted no se puede aislar, si usted vive hacinado en su casa, si su situación socioeconómica en su barrio no se lo permite, si usted no tiene acceso a agua de calidad en su trabajo, si usted no puede como pagar un gel antibacterial? O sea, entonces, ¿no? Y luego, cuando relajan todo de esa forma, no hay seguimiento, empezamos a ver que los datos del seguimiento de la pandemia no son exactos y entramos en lo que yo llamo que es un periodo de falsa confianza. Un periodo en donde decimos, no, el virus está bajando. Supuestamente los datos de septiembre son más bajos que los de agosto por la mitad, pero entonces ahí uno ve que ¿qué pasó? Es que empezaron a hacer menos pruebas. Porque como dijeron que ya no hay que hacerle pruebas, sino que todo el mundo se en cuarentena selectivamente, pero nadie vigilaba que eso pasara, pues realmente le perdimos el ritmo al contagio. Llegamos en noviembre con eso, con esa falsa confianza. Supuestamente en noviembre habían caído con respecto a octubre los casos a la mitad. Y nos coge así diciembre. Oiga, no hay un plan integral en Bogotá para diciembre. Y es que usted tiene el calendario de diciembre con sus trasnochones, con sus madrugones, con sus novenas, con su 24, con su 31, con la final del fútbol colombiano. Todo eso está en el calendario todos los años. Eso no es como que nos cogió de sorpresa. No hay un plan de diciembre. Y el decreto que saca la alcaldesa, ¿sabe cómo se llama? El 15 de diciembre, cuando ya ha pasado, primero la alcaldesa abre la Navidad en Ciudad Bolívar con una aglomeración en el Limaní monumental.
Y después, el 15 de diciembre, cuando la gente está en el comercio, los centros comerciales, San Victorino no tiene ningún control, etcétera, las aglomeraciones son masivas, sacan este decreto del autocuidado, una cosa súper confusa. Lo que le dicen a la gente es, no, usted pase Navidad con su familia nuclear, pero no más de 10 personas. ¿Qué familia en Bogotá? Pues en Bogotá el promedio de familias de 3 personas, confuso, le dejaron la responsabilidad a la gente sin medidas. Y usted ve como de la primera semana de diciembre había 34 muertos en la ciudad diarios, pasa a un promedio de 64 hacia la segunda quincena de diciembre. Y para rematar la irresponsabilidad, ya en el peor día de la pandemia, cuando empieza a tener la curva, pues la alcaldesa y el secretario de salud se van de vacaciones. Entonces, uno realmente dice, perdieron, le entregan la responsabilidad a las EPS, no hay vigilancia a las EPS, pierden el rastreo del virus en Bogotá, no hay seguimiento epidemiológico abren la economía sin medidas y para rematar, entonces, los datos, entramos en una falsa confianza, mientras el mundo, a finales de noviembre, como habíamos hablado, ya están hablando de que hay que cerrar porque estamos en la segunda cepa. Y nos sorprendemos y no adecúan. Miren, los trabajadores de la salud, desde marzo están diciendo, laboralización, 4 cartas seguidas a presidente y alcaldesa, se dejan platas en el plan de desarrollo para laboralización, no hay laboralización, no hay control del sistema público de salud, no hay ampliación de UCIs, no hay ampliación de personal suficiente, entonces es una decisión política. Todo esto son decisiones políticas que nos tienen hoy en el peor segundo pico que el primero. Y ahora quieren, para rematar, y con esto termino, pues que asumamos la responsabilidad de los ciudadanos. Yo no digo que no haya una corresponsabilidad de los ciudadanos, pero los ciudadanos tienen que tener las condiciones para asumir esa corresponsabilidad. Y la pregunta es si el Estado estuvo ahí. Yo creo que esto merece realmente la renuncia del secretario de Salud. Realmente lo que uno ve es una improvisación. Diciembre fue un desastre. La alcaldía fue la última que dio ejemplo. Y hoy eso le está costando vidas dramáticamente a las personas. Y estamos, hoy ya, esta semana, ¿qué es lo que exigimos? Que digan la verdad. Que acepten que estamos en colapso hospitalario y en emergencia. ¿Para qué? Para poder asumir y corregir. Y que asuman responsabilidad política por su improvisación para que precisamente podamos empezar a tomar las medidas. Esto es la coyuntura. De ahí hacia atrás, propuestas contundentes para la atención primaria en salud, recuperar el programa de la Bogotá Humana. En el 2015 teníamos 1.000 equipos al territorio que cubrían 3.5 millones de personas, lo equivalente a lo que hace hoy en atención primaria en salud un país como Uruguay. En el estrato 1, 2 y 3, ¿dónde están los muertos en Bogotá de esta pandemia? El 80% en el estrato 2 y 3. Esto es una tragedia. Esto podía evitarse. Las decisiones políticas llevaron a que no se hiciera. Precisamente estuvimos con la doctora y también dirigente sindical Ana María Soleive y con el doctor Augusto Campo en el programa pasado. Y ellos también hacían estas denuncias. Específicamente la doctora Ana María decía que se habían unido todo el gremio médico para presentar las propuestas a nivel distrital, a nivel nacional. Ellos están exigiendo un contrato de planta global para todo el gremio de la salud, por ejemplo, el Pacto por la Salud y la Vida. En este momento hay una propuesta también que promueve la doctora Carolina Corcho. La doctora Carolina Corcho, Colombia, un solo hospital. Ellos y ellas son quienes tienen los conceptos claros, quienes tienen el conocimiento y quienes ofrecen también esas propuestas, pero no son escuchados. Vemos que tienen los únicos canales que tienen ellos para poder hacer las denuncias, es por ejemplo Twitter, Facebook. Entonces la verdad que ver a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud en este colapso es alarmante. Se evidencia también esa improvisación y específicamente la renuncia del secretario de Salud. Entonces, como ciudadanía, ¿cómo podemos nosotros apoyar todas estas iniciativas, todas estas propuestas, apoyar las denuncias que hace la bancada de la Colombia Humana UP? No, ayudándonos a difundir, obviamente discutiendo públicamente. Yo creo que la ciudadanía debe tener en este momento de crisis
una actitud de exigencia. No podemos ser complacientes, no nos pueden decir que es que eso pasa en todos los países, que ay, qué pena que es que Alemania también está encerrado y mire que hay también cuarentena. Qué pena con ustedes, Alemania está en la tercera ola, tiene 6 camas de UCI por cada 1000 habitantes, Bogotá tiene 0.3, o sea, cuando llegue aquí la tercera ola, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Sí? Entonces, aquí lo que necesitamos, y aquí hay países que no son los países más ricos, con más capacidad, que han manejado mejor esta pandemia, y Bogotá tenía un conocimiento, la atención primaria en salud. Yo creo que hay que exigir, Bogotá sí tiene presupuesto, tenemos 23 billones de presupuesto, pero sigue insistiendo la alcaldesa que aquí es más importante hoy planificar presupuesto para planear una segunda línea del metro, cuando no hay ni siquiera la primera que sigue en el aire, que invertir en la salud pública de forma masiva y sistemática como lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que a la ciudadanía yo le pido que no seamos complacientes, no es ser exigentes para defender la vida, no es ser exigentes porque queremos hacer una guerra política contra una alcaldesa o una guerra política contra otro partido. En este momento esas rendijas partidistas son lo de menos, pero hay que llamar a rendir cuentas a los mandatarios y hay que exigir. Y no podemos ser complacientes porque es que cada vez que somos complacientes, eso le cuesta cientos de vidas, miles de vidas hoy en la ciudad de Bogotá, ya casi con 10.000 muertos. Entonces, Edison, cuéntanos, ¿qué denuncias hace también que hacen también los sindicatos frente de pronto a prácticas de vulneración del derecho a la libertad, a la autonomía sindical? ¿Cuál es el llamado para que las trabajadoras y trabajadores le pierdan de pronto ese miedo a pertenecer a un sindicato? Porque sabemos que pues está estigmatizado, que somos uno de los países que menos sindicalización, porcentaje de sindicalización presenta. Entonces, ¿cuál es el llamado tuyo como dirigente sindical a la ciudadanía en este momento de pandemia? Experiencia de más de 12 años como dirigente sindical, tanto de sindicalista como de base, de federación y confederación, me ha mostrado algo, y es que en Colombia el derecho a asociación ni se enseña en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Es muy raro cuando usted en la universidad pasa por encima que es el derecho de asociación. Yo era, lo decía vulgarmente, yo era antisindicalista, trabajaba en el DAS. Vulgarmente, y me arrepiento de lo que hice, se lo he dicho a muchos amigos. Nosotros perseguíamos trabajadores sociales bajo una doctrina errada, totalmente equivocada en este país, ¿sí? Cuando uno aprende el derecho de asociación, se da cuenta que es una de las herramientas colectivas para generar derechos y políticas públicas. En estos casos, los trabajadores no tienen participación en una política pública de salud. Un ejemplo claro está el de los médicos. Los médicos están por contratación, prestación de servicio, como le llaman, OPS, muchos por meses, no les pagan las horas que son, unos turnos, me atrevo a decir que peor que los de nosotros, los oficiales de migración, que trabajamos 12 horas seguidas. Y en esos momentos ellos están olvidados, les prometen cosas y ahí siguen trabajando y poniendo el pecho y la vida por nosotros, todos los trabajadores y todos los ciudadanos. La invitación sí es muy grande a todos los ciudadanos y a todos los trabajadores del sector público y privado a que se organicen, se asocien, hagan una sola voz, y en estos momentos es importante que ellos salgan no a manifestarse, obviamente de manera presencial, sino por otros medios, sean multiplicadores de toda la vulneración que están dando. A mis compañeros de migración que no están sindicalizados, que por X o Y razón, como no son de carrera, le tienen miedo a la provisionalidad, porque los echan, porque se sindicalicen, que pierdan el miedo, que no se atrevan, que se asocien, que se vinculen, que denuncien y que hagamos de Colombia una mejor Colombia, ¿sí? Generemos políticas públicas sanas, que permitan el desarrollo de toda la comunidad y que todos vivamos en paz y en tranquilidad. Y pues no, la invitación es agradecerle a la doctora Susana, pues por todo lo que está haciendo desde el Consejo, por todo lo que está haciendo por los trabajadores de Migración Colombia, los del aeropuerto, y no, esa es la invitación, les agradezco mucho, Hipatia, por este espacio. Ya escuchamos aquí, pues de primera mano, escuchamos a las trabajadoras, a los trabajadores, precisamente este espacio del mundo del trabajo es para eso, para darle voz a quienes están siendo también silenciados en el país. Entonces, ¿cuál es ese mensaje para la ciudadanía de Bogotá? ¿Cuál es ese mensaje para las trabajadoras y los trabajadores? Y específicamente, ¿qué podemos concluir de esta alerta roja para que, digamos, ¿qué podemos concluir del debate
sobre la alerta roja en Bogotá? Creo que tenemos que unirnos, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Edison. Es importante que la ciudadanía apoye a los trabajadores de la salud en este momento. Están dando no solamente su vida, sino que el sacrificio humano que se está generando allí por salvar otras vidas es de verdad impresionante. Pero lo triste es que lo están haciendo como héroes sin el apoyo del gobierno, porque es que hay países donde están siendo héroes, están en la línea de batalla contra un virus mortal, pero con el apoyo de su gobierno, con los insumos. Aquí no llegan los insumos, aquí ni siquiera aceptan que estamos todavía en colapso, aquí estamos en una situación de emergencia que todos nos afecta. Lo segundo, solidarizarnos con todas las familias y con toda la ciudadanía que está hoy sufriendo. Yo de verdad que estoy muy conmovida. Aquí no, hoy esta pandemia no nos da el derecho al duelo. Esta pandemia no nos da el derecho a despedirnos de nuestros seres queridos. En esta pandemia la gente se está muriendo sola. Como decía una enfermera aquí en Bogotá, se nos muere la gente en los pasillos y no nos damos cuenta sino horas después que se murió. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos que conmovernos es movernos. Tenemos que entrar en sintonía con lo que pasa en la ciudad y por eso no podemos ser complacientes. Esto no se trata de visiones políticas, no se trata de mantenernos en esas rencillas. Entonces, con ese llamado a la solidaridad con los médicos, al acompañamiento solidario a las familias, se nos viene un año 2021 durísimo, crítico. Miren, yo les digo una cosa, nos dijo el secretario de Hacienda, si hay una sola cuarentena, que ya estamos en eso, en el año 2021 ya va a tener que haber recorte de gasto público, porque no le van a entrar los impuestos al distrito porque se cae la economía. Ya, no pisamos el primer día de enero y ya estábamos en eso. Entonces, la situación social va a ser muy crítica, la situación de seguridad va a ser muy crítica y la situación humanitaria y de salud va a ser muy crítica. ¿Cómo salimos de esto? Que yo sí tengo que decir, hay responsabilidad política porque tuvieron 10 meses para que fuera más mitigable, no para evitarlo del todo, porque pues no voy a ser ingenua, pero sí para que hubiera mejores condiciones a la velocidad que va esta situación de tanta incertidumbre. Tenemos que exigir un cambio de rumbo de la alcaldía. Hay que exigirlo. Y ese cambio de rumbo pasa por un cambio de inversión presupuestal. Tienen que dejar de seguir pensando que la infraestructura nos va a sacar de esta crisis. Lo que nos va a sacar ahora de esta crisis es que el sistema de salud funcione y la prevención funcione, para primero salvar vidas y estabilizar la situación de la pandemia, para que la economía se pueda reactivar, para que con esa reactivación económica la gente entonces pueda volver a tener. Y no va a ser fácil. La vacuna no va a tener efectos. Si nos va súper bien, si Duque tuviera esas vacunas ya en febrero aquí, si estuviéramos vacunando, el efecto visible no va a ser sino hasta el segundo semestre del 21. Pero fíjense todo el problema que hay para que esta vacuna llegue eficientemente, para que esté lista. Entonces, cada tiempo que pasa va a ser más complicado. Entonces, exijamos ese cambio de rumbo a la alcaldía. Esta alcaldía tiene que dejar de pensar que su popularidad es más importante y tiene que dejar de pensar que cumplir con su campaña, con lo que prometió en campaña es lo más importante, porque es que el mundo cambió. No, a todos nos cambió. Como decía Edison, esto nos llegó sin que nadie lo espera, no es culpa de nadie, esto llegó. Pero entonces lo que sí es responsabilidad es que muevan el barco hacia la dirección que nos va a ayudar en este momento. Ahí vamos a enviar una carta pública con propuestas muy concretas que hemos hecho además en debates durante todo el año pasado y que les invitamos a que respalden para hacerle esa exigencia al gobierno distrital en sus competencias, porque también tiene responsabilidad el gobierno nacional en las suyas. Tampoco somos ingenuos en eso, pero pues como concejal de Bogotá me corresponde exigirle a ambos gobiernos, pero principalmente obviamente al gobierno de la alcaldesa Claudia López. Gracias, Susana. Sí, me conmueve demasiado ese llamado desesperado que haces, que tú también en un video dijiste un llamado desde el corazón para que se atienda esta situación. El llamado también es a humanizarnos, a solidarizarnos, es a sentir esa empatía por quienes en este momento están sacando unos trapos rojos, por quienes están en los hospitales, como tú dices, muriendo y que nadie se da cuenta. Esto la verdad que es muy triste y claro que sí, vamos a estar apoyando todas esas iniciativas, haciendo la pedagogía
para que llegue también el mensaje a la ciudadanía y ya sabes que este programa del mundo del trabajo está abierto para que ustedes pues puedan interactuar también con las trabajadoras, con los trabajadores, y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, Hipatia. Un saludo a Cuarto de Hora y un agradecimiento también especial a Edison por compartirnos lo que está pasando y pues cuenta con nosotros en esas luchas sindicales. Igualmente, Hipatia, un saludo muy especial. Gracias a su programa, a la doctora Susana, un placer conocerla. Pronto nos veremos personalmente. Que siga luchando desde el Consejo por la salud de todos los bogotanos y por los oficiales de migración. Le agradezco esa atención y me despido desde el Observatorio Colombiano de Asuntos Migratorios OCAM, filial CTU. Feliz tarde para los dos. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos de toda la audiencia de Cuarto de Hora. Les esperamos en una próxima emisión de este programa dedicado al mundo del trabajo. Soy Hipatia Hurtado. Hasta pronto. Las profesiones, las artes y los oficios tienen un punto en común como generadores de valor para la sociedad. Por eso en Cuarto de Hora Radio, Hipatia Hurtado abren un espacio para conocer lo que sucede en el mundo del trabajo.